Hay un solo versículo en el cual yo quisiera que usted tiene una Biblia, abra su Biblia allí y siempre lo tenga ahí en este versículo. Y quiero invitarles más que escudriñar o pensar, diríamos más que meditar. Meditar. La meditación nos ayuda grandemente. Les decía a los hermanos de España que las escrituras nos ayudan a ejercitar ciertos sentidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el razonamiento, razonarla, entenderla, interpretarla. La leemos, el leerlas es una manera más superficial que va al cerebro para llevar la información. Pero la meditación es algo diferente. La meditación es algo donde pensamos lentamente acerca de lo que leemos o sabemos acerca de Dios. Hay una pregunta, y este texto desde luego está en Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Génesis 1, 26. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa el hecho de que Dios nos diga a través de la Biblia, a través de su palabra, que en el sexto día Dios en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Especialmente creo que la parte final del versículo 26 no tiene mucha complicación en cuanto dice y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. No es difícil de comprender eso. Creo que la parte más difícil es qué significa que Dios nos haya hecho a la imagen de ellos, porque ese es el punto. Dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa eso? El hecho que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Lo simple del versículo, hermanos, es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es irrefutable y es lógico que el versículo está diciendo que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Al enfocarnos en este versículo, usando los contextos de la Biblia y meditando, hermanos, acerca de ello, cada uno de nosotros, podemos ver que este tema nos va a ayudar o nos ayuda grandemente a conocer realmente quiénes somos. No es cuestión de ver a los demás, sino pensar en sí mismo, a cada uno de nosotros, ir hacia dentro de nosotros mismos, conocernos realmente quiénes somos. Note que en ocasiones, si usted le dijese, ¿qué piensas de Pánfilo? Y usted empezará sin titubear inmediatamente a dar una descripción de lo que es Pánfilo. Pero cuando a alguien le hace una segunda pregunta, ¿qué piensas de ti? ¿Puedes describirte a ti mismo o a ti misma? Entonces callamos. Este tema tiene que ver, hermanos, amigo oyente, con conocernos, porque el texto mismo dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestro parecido, a nuestra semejanza. Así que este tema nos ayudará no solamente a eso, sino también nos va a ayudar a conocer nuestro origen. El hombre en sí tiene una filosofía, que venimos nosotros de un fenómeno llamado evolución, la teoría de Darwin, que venimos del mono, y algunas otras teorías que giran en la sociedad. Pero, hermanos, ¿realmente esto es verdad? ¿Cuál es verdaderamente nuestro origen? Nos va a ayudar a meditar mucho en nuestro pasado también. Nuestro pasado está en el origen de Dios mismo. Dios es nuestro origen. Así es que conviene meditar en este versículo. Nos va a ayudar a reencontrarnos con el propósito real del cual fuimos creados. ¿Para qué vine este mundo? Como las clases. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué viniste a este mundo y a qué viniste? Morir, nacer, desarrollar, crecer
desarrollarse, multiplicarse y morir como la planta. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿A qué viene este mundo? ¿Cuál es verdaderamente mi propósito? El versículo nos ayudará grandemente a darnos respuestas en cuanto a eso. Así que, hermanos, nos va a ayudar a conocernos mucho mejor. Así que vamos a concentrarnos en este solo versículo, como decía, usando los contextos. Notemos, ¿cómo se llama este sermón? Tal vez un sermón textual, en progreso de cada palabra. Y note bien Génesis 1:26. Ponga tu atención toda en este versículo 26. Dice, entonces dijo Dios. Si usted comprende la totalidad del versículo, usted va a ser grandemente bendecido, va a entender mucho. Entonces dijo Dios. Tenemos que entender cada frase. Entonces dijo Dios. ¿Qué significa entonces dijo Dios? Bueno, los contextos anteriores hablan de que Dios, hermanos, hizo, Génesis 1:21, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Note bien el verso 21, e hizo Dios, y vio Dios que era bueno. En el versículo también, versículo Dios, y llamó Dios a lo seco, cuando está hablando de los mares y la tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. El verso 12 termina con la misma frase, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. No te vienes a énfasis, se repite una y otra vez. También una forma singular, y Dios, y Dios, y Dios. El versículo 18, y para señorear hizo las grandes dos lumbreras. Verso 18, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. La misma frase, que era bueno. El verso 25, que es el texto anterior al verso 26 que estamos analizando, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Este es un énfasis que conviene decir. ¿Y por qué Dios está diciendo eso? El verso 26, al ver Dios tal belleza, ¿qué es lo que está diciendo el versículo en la versión 60? Entonces dijo Dios. La palabra entonces representa, hermanos, una frase que al haber hecho todo anteriormente, todo lo que había hecho antes del sexto día del hombre, en otras palabras, dice la versión Biblia, lenguaje actual, al ver Dios tal belleza, era bueno. Note bien cómo se une la palabra bueno y belleza. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Tal y como somos nosotros. Dice el señor Matthew Henry en su comentario a este versículo, al verso 26. Dice que el hombre fue hecho el último de las criaturas. ¿Es correcto? Es correcto. Sexto día. ¿Las cuáles criaturas? Bueno, hermanos, hay tres clases de vida. Ya sabemos, la vida vegetal, la animal y la humana. El hombre fue creado el sexto día. Así que Matthew Henry dice que el hombre fue hecho el último de las criaturas. Con todo, fue un honor y favor el haber sido el último en la creación. Un realce de Dios hacia el hombre. Un honor porque el proceso fue de bueno hasta lo perfecto. ¿Cómo? ¿Por qué dice esto? Porque era bueno. ¿Y qué es el hombre? Un ser, hermano, es extraordinario. No hay nada que al hombre le falte. Así que, dice, y fue un favor porque no estaba bien que fuese hospedado en un palacio designado para él hasta que dicha mansión estuviese completamente terminada. En otras palabras, es un realce al valor tuyo y mío. ¿Qué significa? Seguimos con la pregunta. ¿Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Sigamos leyendo.
Hay otra frase, hermanos, cuando dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Por ejemplo, y dijo Dios, verso 13, a la luz. Y dijo Dios, hay expansión, verso 6. Y dijo Dios, verso 9, júntense las aguas. Y dijo Dios, verso 11, produzca la tierra hierba verde. Verso 14, y dijo Dios, hay alumbreras. Y dijo Dios, verso 20, produzca las aguas seres vivientes. Y por último, 24, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Pero no te viene ahora en el verso 26, no dijo, y dijo Dios, sino dice, y dijo Dios, dice ahora, hagamos. Bueno, en los versículos dice, júntense, sea, exista, pero ahora dice, hagamos al hombre. Es una grande diferencia, un realce. Hagamos al hombre por cuya causa fueron hechas el resto de todas las criaturas y todas las cosas. Esta es una obra digna de apreciar, agrega el señor Matthew Henry. Así que, hermanos, continuemos pensando, meditando. ¿Qué significa que el hombre sea creado a imagen y semejanza de Dios? Sigamos con el verso 26. Entonces dijo Dios, al ver tal maravilla, dijo Dios, ahora hagamos al hombre. Cuando dice dijo Dios, usted debe comprender qué significa dijo Dios. ¿A quién se refiere? La palabra Dios significa Elohim. La palabra en hebrea, Dios, es Elohim. ¿Y qué es Elohim? ¿Qué significa plural? Y dice, hermano, no entiendo qué es plural. Yo no fui a la escuela. Bueno, plural es 3, 5, 10, son varios. Eso es plural. ¿Qué es singular? Uno. Nada más uno. Así que quiere decir que entonces Dios significa Elohim en hebreo. En español es Dios. En hebreo Elohim. Y Elohim significa plural. Sí, eso significa. Así que cuando él dice, hagamos, está tomando en cuenta más de uno. Hagamos al hombre. Y la palabra hombre aquí en Adam o Adam, no sé cómo se pronuncia, pero significa hombre y mujer. En algunos textos de la Biblia hay una diferencia en cuanto a lo que es el hombre, sexo masculino, y lo que es la mujer. En este texto se refiere al hombre, significa a ambos. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Porque de dos son dos en uno. De la mujer sacó, del hombre, mejor dicho, la mujer la sacó del hombre. Si se fija, somos uno. Y dice, serán una sola carne. Génesis 2:24. Así que, hermanos, es interesante. Dijo Dios, hagamos al hombre. Continuamos recorrido en el versículo 26. Después él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aunque son dos palabras distintas, hermanos, está él diciendo de una forma simple. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra selem. Imagen es selem. La misma palabra hebrea, selem, se encuentra en Éxodo 20. No tendrás imagen delante de mí, selem. Pero conforme a nuestra semejante es demut. La palabra demut en hebreo significa conforme a nuestra semejanza o parecido. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, ok, a nuestra imagen. Ahorita vamos a ver qué es imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. Ok, ahora, hermano, lo que significa aquí es lo siguiente, que la culminación de la obra de Dios fue la creación del hombre a su imagen y de acuerdo a su semejanza. El hombre es semejante a Dios en varias maneras. Necesitamos comprender que la palabra nuestra imagen no es una imagen física. Juan 4:24, Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿por qué usa la palabra imagen? ¿A qué se refiere eso? Hay una semejanza muy notable entre el hombre y Dios. No, por ejemplo, hermanos, Dios es un ser, así como Dios es trino, la palabra trino son tres, en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre también es tripartita, es una palabra tripartito, significa tres partes. El hombre también, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, aquí viene, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque es un versículo un tanto difícil, estaba hablando con los hermanos de España y en un estudio, alguien dijo, hermanos, ¿han estudiado sobre esas tres partes y sus diferencias? Había 2, 3, 4 predicadores. Algunos dijeron, yo no quiero meterme en eso. Y sí, es un poco difícil. Bueno, dijo hermano Alberto, a veces la próxima vez usted presenta este estudio. Le dije, bueno, es posible que sí.
Pero una cosa real es esto. Pablo en este capítulo 5, verso 23, habla espíritu, alma y cuerpo y los diferencia de uno de otro. Y una cosa es clara, ¿es el hombre tripartito en ese sentido? Sí. Dios, misma manera, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, hablando de semejanza. Ahora, hay tres cosas yendo al punto básico. ¿A qué se refiere cuando Dios dijo, hagamos a nuestra imagen? Refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, cuando Él dijo que hay hagamos a nuestra imagen, se refiere que hay tres cosas que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y el texto lo dice. Tres cosas claramente en el libro de Génesis. La primera de ellas es su naturaleza. Y claro, cuando decimos naturaleza significa no humana, sino divina. El hombre es de naturaleza humana y divina. La naturaleza humana es la palpable, es carne, sangre, como dice Pablo allá en Hechos 17. Hechos 17. De una sangre hecho todo el linaje. Ahora, note bien, hermanos, que cuando se refiere a nuestra imagen, no se refiere a una imagen corporal, ¿ok? Sino a una imagen divina. ¿Cómo es eso, una imagen divina? Sí, esto significa, hermanos, que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios puso, según el capítulo 2, verso 7 de Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y, note bien esto, y sopló en su nariz aliento de vida. En otras palabras, usted, tú y yo tenemos parte de Dios, esa parte interna. Esa es una naturaleza espiritual, como Pablo lo dice, una parte divina. Hagamos a nuestra imagen, algo debe tener de nosotros. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay otro texto en Job, capítulo 33, verso 4, dice, y el Espíritu Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente, no tiene esa expresión, me dio vida. Hagamos a nuestra imagen. Hagamos a nuestra imagen. La otra, hermanos, aparte de la naturaleza divina, es en cuanto a la autoridad para señorear. Esto es fácil de comprender. Es fácil de comprender. Note bien el verso 26. Hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza parecido. Y señoré, este es el número 2. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Note bien la palabra hay tierra, globo terráqueo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgad. Ahí está la autoridad que Dios dio, dejó sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo lo puede usted entender esto? El hombre hasta la fecha puede señorearse de los animales, como domestica al león, al elefante. Cómo el hombre se señora sobre la tierra para transformar ciertas cosas en grandes edificios, aviones que vuelan muy alto, ¿cómo se llaman? Naves que van al espacio, y el hombre está enseñoreando. Tiene cierta autoridad delegada de parte de Dios. Así que, y en esta parte, ¿cuál es la semejanza con Dios? Hermanos, amigo oyente, porque Dios tiene señorío, pero universal. Cuando habla acerca de esto, de la autoridad de señorear del hombre, el salmista en el capítulo 8, versos 5 al 8 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué significa eso? Vea eso, lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Verso 7, ovejas y bueyes, se refiere a Génesis. Todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre tiene un límite para señorear, pero Dios no tiene límite, esa es la diferencia. Note bien el Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, que domina sobre todos. Dios quería que usted y yo tuviésemos una semejanza. Una,
en su naturaleza, nos dio del soplo. Número 2, quería que tuviera otra semejanza. ¿Cuál? Como Él señorea sobre todo el universo, nos dio un señorío sobre la tierra. ¡Qué gran privilegio tenemos de parte de Dios! Pero mire la número 3, hermanos, en cuanto a su pureza y rectitud, que ese es el énfasis que resalta en el texto, cuando dice a nuestra imagen. En cuanto a su pureza y rectitud, ¿cómo es eso? Innumerables textos hablan de Dios que habita en luz inaccesible. ¿Okay? Dios no tiene nada que ver con el mal y con el pecado. En cuanto a esto, hermanos, note bien. Este texto que usted había leído mucho ahora, léalo pensando en lo que está hablando Génesis 1:26, porque esa es la conexión y ese es el contexto. Ahora leámoslo. Dios quiere, hermanos, Dios nos creó de una manera y puros. El verso Efesios 4, 22, 23, especialmente el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre se creó cuando nosotros empezamos a pecar. Está viciado, acostumbrado conforme a los deseos engañosos. Una forma de ser. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que es donde empieza la renovación en la mente, con la palabra de Dios. Romanos 7, veo una ley de mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. ¿Se fijan eso? Ahora el verso 24. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora para allí. Vístanse del hombre creado según Dios. ¿Cuánto creó ese hombre? Piensen eso. ¿Cuándo lo creó? ¿Apenas lo va a crear al hombre? No. El hombre ya fue creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ve el contexto para que haya más claridad y pueda razonar conmigo. Colosenses 3, 9 y 10, que es contexto. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y note bien el verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Ve eso? Eso tiene que ver con Génesis 1:26. Dios creó, hermanos, al hombre. ¿Qué pasaba con Adán cuando lo creó? Íntima comunión con Dios. En un paraíso, en un huerto. Hablaba íntimamente, cara a cara, como dice la Escritura cuando está hablando de Moisés. Hablaba con Dios. Cuando dice, ¿dónde estás tú? Viene y le busca. No fue, hermanos, no fue. Hay una forma en que Dios habla. Cuando Dios habla con Adán, cuando Dios habla con los padres a través de un ángel, cuando Dios habla con el pueblo a través de Moisés, Dios habla a través de Jesús con nosotros, pero mire la forma distintiva en el huerto. Dios se oía, paseaba la voz en el huerto. ¡Qué cosa tan maravillosa! Este es el hombre que no ha pecado. Ese es el hombre que fue creado a la imagen del que lo creó, Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen, en pureza, en santidad, en intimidad con Dios. ¿Capta la idea? Debo confesar, en fin, que somos humanos. Cuando yo leí este versículo hace 5, 15 años atrás, yo decía, revístanse el nuevo cual conforme a la imagen de lo creó. Es decir, Dios quiere que te formes un nuevo hombre. ¿Dónde creado? No sé, que lo va a crear. No, lo creó. Somos tú y yo, amigo oyente, somos creados a imagen de Dios. Pero el pecado manchó tu imagen. Ese es el problema real. Por eso cuando dice el verso 10 de Colosenses 3, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ese hombre nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno. Note bien, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza o parecido. Por si fuera poco, vea esto. Eclesiastés 7, 27 al 29, este es el problema real. He aquí que, Eclesiastés 7, 27 al 29, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no la encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Él debe buscar en Proverbios 31, correcto. Pero mire el 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cuándo lo hizo? Génesis 1:26.
creado a su imagen. Hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus perversidades. Así que, hermanos, los hombres reflejamos la imagen de Dios, o si no lo hacemos, es porque el pecado ha desfigurado nuestra imagen recta, pura y santa que Dios nos heredó, que Adán tenía en el pasado. Así que, hermanos, necesitamos ser cambiados, amigo oyente, en la imagen perfecta de Jesús. Y aquí está lo maravilloso, la parte que complementa todo. Necesitamos ser cambiados, renovados en la imagen, como en un espejo, la perfecta imagen de Jesús. Es el único que refleja la imagen pura de Dios. Ahora, levante su cara, por favor. Vea este texto y analice lo que voy a decir. ¿Cómo es que el hombre puede volver a la imagen pura que tenía? Porque el pecado mancha esa imagen. Muy sencillo, es a través de Jesús solamente. Ve esos textos increíblemente. Colosenses 1:12 al 15. Especialmente el 15. El 12 dice: con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, verso 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ve eso, la palabra imagen otra vez? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otro texto, Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora mira el 3, verso 3. El cual, ¿quién? Jesús, a través de quien nos habla el Padre. Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Recuerda el Salmo? Al hombre le vestiste de gloria. Él es el resplandor de su gloria. ¿De Dios capta la idea? Similitud, conexión, lo que Dios nos dio. Él es Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ve eso? Hermanos, este versículo es increíble junto con el verso 26. Él es la imagen misma de su sustancia, dijéramos de su pureza. Usted fue creado puro en el principio. Cuando era niño era puro, pero el pecado manchó nuestra imagen. Cuando pienso en esto, digo: Señor, grande eres, qué valiosos somos. Él nos creó importantes, más que valiosos. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si fuera poco, mire esto. Y esto, hermanos, creo que con esto cierro el sermón. Cuando los corintios estaban Pablo hablando acerca del antiguo y nuevo, antiguo y nuevo, antiguo y nuevo. Somos ministros de un nuevo pacto, mejores promesas. Y mire, observe este versículo. Segundo los Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4. En los cuales el Dios, de minúscula el diablo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Y vea esto. Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria, otra vez, gloria de Cristo. Le coronaste de gloria al hombre, de la gloria de Cristo, el cual, ¿qué es? El cual es la imagen de Dios. Solo en Jesús, mirando cara a cara, como en un espejo, tú puedes recuperar la limpieza, la dignidad, su naturaleza con que Él nos creó, con que Él creó a Adán, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Fuera de Él, dijo Pedro, no hay salvación. Fuera de Él no hay redención. Y fuera de Él no hay transformación. Volver a ser, hermanos, semejantes a Él. Con esto cierro. Segundo a los Corintios 3:16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, verso 18, segundo a los Corintios 3, 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo otra vez, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? ¿En qué? En la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Así que, la próxima vez que usted lea este versículo, Génesis 1:26, hermano, hermana, ¿qué significa? Fuimos creados a imagen y semejanza o parecido de Dios. Es muy simple. Número 1, en su naturaleza. El hombre no es que muere y se aniquila, no es como el animal o que no tiene alma, sopló. Dios, un ser vivo y eterno, sopló en el ser humano. Tenemos el soplo de Dios, como dice el salmista. 2, qué grande es Dios. Dios gobierna y se sostenía sobre el universo entero, pero quiso que tú y yo, como seres humanos, hombre y mujer, también se enseñaremos sobre un rango y límite sobre la tierra, animales, peces. Y lo más magnífico es, número 3, que somos imagen de Dios porque nos hizo puros. El hombre buscó sus rebeliones. Adán pecó y fue expulsado del paraíso. ¿Cómo podemos recuperar la imagen completa de Dios? Solamente a través de Jesús y de su gloria, porque es como en la misma imagen. Esto es. Tú estás aquí ahora. Vamos a cantar un himno. Si hemos entendido realmente este tema y sabemos quiénes somos y sabemos lo que somos ahora, podemos nosotros retornar a tener la imagen completa de Dios en la pureza de Jesucristo y en su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección. Él quiere que tú le confieses con tu boca. Él quiere que te bautices y yo quiero ser bautizado para perdón de mis pecados. No hay más que esperar. Yo quiero ser salvo de mis pecados. Yo quiero recuperar mi limpieza de mi alma, de mi esencia que tengo de mi Dios. Él es puro. Dice Apocalipsis, no entrará cosa alguna allá, en la grande ciudad de oro. No entrará cosa alguna, ni abominación, ni que hace mentira. Tú quieres lavar tus ropas, dice en la sangre de Cristo Jesús, dijo Ananías a Saulo, ¿por qué te tienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Vamos a cantar este himno y esperamos, hermanos, a todo aquel o aquella que esté preparado para que venga el Señor. Puesto de pie, por favor.